Hola a todas y a todos, yo soy el profesor William. En esta oportunidad aprenderemos acerca de las antiderivadas. Empecemos. En las matemáticas en general encontramos operaciones que son inversas. Por ejemplo, la suma es la operación inversa de la resta, la multiplicación de la división, la potencia al cuadrado de la raíz cuadrada, entre otros ejemplos. De la misma forma, la derivada o la diferenciación también tiene una operación inversa que la vamos a denominar antiderivadas. Veamos cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, el número 5 y vamos a hacerle una operación a este número que la vamos a representar por la flecha de arriba, consistente en elevarlo al cuadrado. Sabemos que 5 elevado al cuadrado nos da como resultado 25. Ahora, su operación inversa sería la raíz cuadrada, que es la operación inversa de la potencia al cuadrado. Entonces, para devolvernos al resultado original, deberíamos hacer la raíz de 25, que volvemos a obtener 5. De igual forma, funciona al contrario. Si tengo 25 y vamos a aplicarle el operador raíz de x, tenemos que la raíz de 25 es 5. Y para devolvernos, deberíamos elevar al cuadrado al 5 y obtenemos 25. De esta manera funcionan las operaciones inversas. De igual manera van a funcionar las antiderivadas. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a x a la 3 y vamos a aplicar un operador a esta función consistente en derivar la función. Sabemos que la derivada de x a la 3, bajamos el 3 a multiplicar y al exponente debemos restarle 1. Ahora, el proceso para devolvernos de 3x a la 2 a la función original, que en los libros también se llama la primitiva, la vamos a denominar antiderivada. Claramente, este proceso de antiderivación tiene una nomenclatura, así como elevamos al cuadrado, que es un 2 como exponente, o cuando sacamos la raíz tenemos el radical. Cuando vamos a hacer una antiderivada tenemos una nomenclatura. Se utiliza el siguiente símbolo, que se llama la integral, que realmente es una S alargada, y aquí adentro va a ir la función a la que vamos a hallarle su antiderivada, es decir, 3x a la 2 multiplicado por un diferencial que se llama dx. Lo que está aquí adentro se llama el integrando, el dx es el diferencial y la s alargada es la integral. Sabemos que esta integral o antiderivada va a ser igual a x a la 3 porque es la operación contraria. Sin embargo, hay unos procedimientos para saber cómo funciona esto, porque si no conociéramos x a la 3, ¿cómo sabríamos cuál es la antiderivada de 3x a la 2? Aquí lo sabemos inmediatamente porque hemos derivado y regresado, pero si no conocemos la original, pues debemos saber desarrollarlo. Bueno, existen unas reglas muy sencillas para hallar antiderivadas que son directas. Veámoslas. En primer lugar tenemos la integral de un diferencial que se obtiene por fórmula x más una constante que le vamos a llamar la constante de integración. Más adelante vamos a ver cómo funciona. En segundo lugar tenemos la integral de una constante multiplicada por el diferencial. Cuando ocurre esto tenemos la posibilidad de sacar la constante de la integral y seguir con el procedimiento. Entonces tenemos que sería igual a la constante que hemos llamado k multiplicada por la integral del de x. Y esto es igual, por la fórmula anterior, la integral del diferencial es igual a x. Entonces tendríamos k, que quedó por fuera, esto es igual a x. Y siempre al final de una integral o una antiderivada vamos a agregar, sumando al final, la constante de integración. Esta constante de integración es diferente a esta, porque cuando hagamos los ejercicios, esta constante la conocemos. Puede ser 5, 6, pi, 10, 100, pero esta constante siempre va a ser desconocida, la vamos a ubicar como c. En la regla número 3 tenemos la integral de una potencia de n, donde n estrictamente debe ser diferente de menos 1, multiplicado por su diferencial. Según la regla, debemos tomar la x que está elevada a la n y debemos sumarle 1 a su exponente y dividirla entre ese mismo exponente, n más 1. Y recordemos que al final siempre vamos a agregar la constante de integración. Finalmente, tenemos la integral de una suma de dos funciones multiplicadas por el diferencial. La regla nos dice que la integral se puede repartir para la primera función, como la tenemos aquí,
más la integral de la segunda función que la tenemos aquí. Observemos que el diferencial se reparte para cada una de las dos. Tenemos la función f de x igual a x a la 2. Vamos a hacerle un operador a esta función que consiste en hallar su derivada. Sabemos que la derivada de x a la 2 debemos bajar el 2 y al exponente restarle 1. Nos queda 2x. Pues resulta que vamos a hallar el procedimiento contrario que ya hemos llamado antiderivada, pero lo vamos a hacer utilizando la nomenclatura de integral, es decir que vamos a hacer la integral de 2x. Y cuando agregamos la integral siempre debe ir al final el diferencial. En primer lugar tenemos aquí este 2 como una constante que vendría siendo como esta acá. Entonces tenemos la posibilidad de sacarlo de la integral. Entonces este 2 que está multiplicando lo vamos a dejar por fuera de la integral y nos queda 2 multiplicado por la integral de x multiplicado por dx. Luego tenemos aquí que x es una potencia donde esta n vendría siendo su exponente que como no tiene, se lo colocamos y es 1. Entonces el 2 que está por fuera lo vamos a dejar multiplicando y a esta x le vamos a hacer el procedimiento. Entonces debemos al exponente que es 1 sumarle 1 y lo dividimos entre eso mismo, 1 más 1. Simplificando, tenemos 2 multiplicado por x elevado a la 2 dividido entre 1 más 1, que es 2. Aquí tenemos que el coeficiente 2 con el denominador se simplifican y tenemos como resultado x a la 2, que era la función original. Y aquí nos olvidamos colocar la constante de integración. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos que hallar la antiderivada de 3x a la 2 más 5 multiplicado por su dx. En primer lugar, observemos que aquí adentro hay una suma de dos funciones. Si la interpretamos de esa manera, tenemos la regla número 4. Entonces, en primer lugar, vamos a distribuir la integral que tenemos para cada una de estas. Ahora, observamos que tanto en la primera integral como en la segunda tenemos constantes. Este 3 funciona como una constante y este 5 también. Generalmente las constantes las identificamos porque son los coeficientes que tienen las potencias o son números que no tienen variable. Aplicando la regla número 2, la constante la podemos sacar de la integral y la llevaríamos a lo siguiente. Tenemos 3 multiplicado por la integral de x elevado a la 2 multiplicado por su diferencial más la integral, sacamos el 5 y adentro solamente me quedaría el diferencial. Ahora, aquí adentro tenemos una potencia de x y aquí tenemos la integral de un diferencial. Entonces, aquí podemos aplicar la regla número 3, que es la del exponente, donde hacemos lo siguiente. Nos queda el 3 por fuera multiplicando y este x a la 2 sería x a la 2 le sumamos 1 y lo dividimos entre ese mismo exponente que sería 2 más 1. Luego vamos a sumar, este 5 nos queda por fuera de la integral y ya sabemos por regla que la integral de un diferencial, que sería la 1, sería igual a x y al final vamos a sumarle. De la primera integral nos salió la constante 1 y de la segunda integral nos sale la constante 2. Ahora procedemos a simplificar. Tenemos aquí que sería igual a 3 multiplicado por x elevado a la 3 dividido entre 3. Le sumamos la siguiente que sería 5 por x, pues es 5x. Y le sumamos al final. Resulta que si sumamos una constante 1 más una constante 2 nos va a dar una misma constante que vamos a llamar aquí una constante mayúscula. Podemos seguir simplificando, este 3 con este 3 se simplifican y finalmente obtenemos x elevado a la 3 más 5x más la constante de integración. Es decir, que la integral que teníamos inicialmente, que era 3x a la 2 más 5 multiplicado por el de x, nos dio como resultado x a la 3 más 5x
más la constante de integración. Para verificar el ejercicio podemos derivar la respuesta y nos tiene que dar la función que teníamos aquí adentro. Entonces, la derivada de x a la 3 sería 3x y le restamos 1 a la 2, más derivada de 5x tenemos que es 5 y la derivada de c, que es una constante, es 0. Y vemos que obtenemos lo mismo que teníamos aquí. Quiere decir que el ejercicio está bien hecho. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que sea de utilidad. Si es así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.